Buenas tardes, Ernesto, buenas tardes, ¿cómo están? ¿Ya listos aquí para el tema? Bueno, vamos a comenzar con lo que es la parábola. Lo primero que quiero saber es qué preguntas pueden haber al respecto de las parábolas. ¿Qué dudas hay? Bueno, primero vamos a ver que una parábola se le llama, es parte del grupo de las cónicas, porque se puede extraer a partir de un cono y segmentarlo con un plano. Al cruzarlo con un plano, nos da esta figura, ¿sí? Que es lo que viene siendo el cono, la parábola, ¿sí? Bueno, ok. Hay algunas funciones, aquí ya vamos a entrar en varias cosas, ya es combinación de álgebra con geometría. Existen algunas funciones que cuando nosotros las graficamos, por ejemplo, si decimos que las y van a ser igual a x al cuadrado, y nosotros le vamos dando valores a x, por ejemplo, con menos 5, menos 4, menos 3, y así sucesivamente, al hacer la operación nosotros vamos a ver geométricamente, vamos a ver aquí cómo nos dan los resultados. Empezamos con 25, 16, 9, 4, aquí es 1, 0, 1, 4, 9. Si vemos, se están repitiendo, ¿sí? Ahora, si nosotros dibujamos esto es muy sencillo de dibujar. Vamos a tener aquí nuestras X y vamos a tener aquí nuestras Y. Menos 5, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Sí? Y vamos a suponer que aquí cada rayita que yo dibuje va a valer 5 también. ¿Sí? Las voy a separar un poquito más. Vamos a hacer diferencia de escalas. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Este va a ser menos 20. Este va a ser, perdón, 25 menos 25. Menos 5 y 5. ¿Sí? Si nosotros dibujamos esto, vamos a ver que tenemos, con menos 5 nos da 25 hasta acá. Con menos 4 nos da 16. Sería más o menos por acá. Con 3 es 9. Con 2 es 4. Con 1 es 1 y 0. Y se repiten los valores ahora del otro lado. Más o menos por aquí van quedando, ¿sí? Y vemos que nos traza esta figura, que es nuestra parábola, ¿sí? Bueno, de manera particular, existen un conjunto de ecuaciones cuya característica es que este exponente va a ser en cantidad par, ¿sí? Normalmente lo vamos a ver en nuestros cursos de geometría analítica como 2, ¿sí? Vamos a ver ecuaciones de tipo x cuadrada más algo, más menos algo. Vamos a ver ecuaciones del tipo y cuadrada más menos algo, ¿sí? Y eso nos va a ir, cuando nosotros lo graficamos, nos va a mostrar diferentes formas, ¿sí? También vamos a tener ecuaciones del tipo menos x cuadrada más menos algo. Puede ser más o puede ser menos.
¿sí? Y este juego de signos nos va a hacer que nuestras parábolas se dibujen de diferente manera, ¿sí? Si nosotros tomamos esta, a ver, si le damos un valor a b, por ejemplo, de 3, nosotros ya teníamos entonces aquí nuestras x, tenemos nuestras y, que va a ser igual a x cuadrada, vamos a poner más 3, tenemos aquí menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4. ¿Sí? Voy a poner esto nada más para guiar. Y teníamos al inicio, teníamos aquí 16, 9, 4, 1, 0, 1, 4, 9 y 16. Para este caso que decíamos x cuadrada más 3, 16 más 3 es 19, 12, 7, 4, 3, 4, 7, 12, 19. Si lo ponemos con menos, x cuadrada menos 3, vamos a tener ahora que sería 13, 6, 1, menos 2, menos 3, menos 2, 1, 6 y 13. Si nosotros dibujamos esto, vamos a ver que hay un desplazamiento. En este caso es hacia arriba y en este caso vemos que es hacia abajo, ¿sí? Entonces, tenemos aquí que dependiendo de este valor y estos dos, según sea positivo o negativo, nuestra parábola se va a ir hacia arriba o hacia abajo. ¿Qué tanto? Lo que nos indique este. ¿Sí? Si yo tomo ahora esta, en este caso, en lugar de usar la X para asignarle valores, voy a usar la Y. Entonces la X es la que va a cambiar en función, se dice así, en función de lo que dé la Y. ¿Sí? Si nosotros dibujamos esta, para que tengamos referencia, cuando y vale menos 4, 1, 2, 3, 4, X va a valer 16. 4, 8, 12, 16. Hasta acá. Cuando y vale menos 3, X va a valer 9. 4, 8, 9. Acá. Más o menos. Cuando y vale menos 2, aquí es 4. Con 1, menos 1 es 1 y 0. Y para el otro lado se repiten los casos. Nos da una parábola que se abre hacia la derecha. ¿Sí? Eso es con este. Nuevamente, más menos una cantidad nos va a decir que nuestra parábola se va a recorrer a la derecha determinada cantidad. ¿Sí? A la derecha o a la izquierda determinada cantidad. ¿Sí? La que nos indique este. Con este signo de esta forma, aquí puesto, lo que va a provocar es que los números, en lugar de que sean positivos, van a ser negativos. Entonces la parábola se va a abrir hacia abajo, ¿sí? Y se va a desplazar, dependiendo de lo que valga b, hacia arriba o hacia abajo. Con la x, que es este caso, ahora se va a abrir
B, una distancia B, dependiendo si es positivo o negativo. ¿Sí? Si es positivo o negativo. Recordemos que este menos va a afectar a todo esto. Entonces va a ser, si es y cuadrada más b, se va a recorrer hacia la izquierda. ¿Sí? Bueno, si nos damos cuenta, tenemos 4 posibles direcciones en las que se va a abrir mi parábola. ¿Sí? Tenemos 4 posibles direcciones, así que vamos a tener 4 ecuaciones que nos van a indicar cómo funciona eso, ¿sí? Bueno, eso en cuanto a la parte geométrica aquí que ya vimos, más sencillito. Pero vamos a ver, la parábola debe cumplir ciertas características, de hecho siempre las cumple una parábola, ¿sí? Y son las siguientes. ¿Sale? Una parábola que tiene un vértice en el origen 0,0, vamos a suponer que se abre hacia la derecha, ¿sí? Toda parábola tiene un vértice y tiene un foco, ¿sí? Ese foco y ese vértice comparten lo que es el eje de simetría. Se llama eje de simetría porque si observamos, a ambos lados es igual la parábola, ¿sí? Si comparten el eje de simetría y mi parábola se abre hacia la derecha, mi foco va a estar sobre 0, sobre un X del foco con 0, ¿sí? Ok. Mi parábola va a contar con la presencia de una línea recta, una línea que va a ser perpendicular a mi eje de simetría, ¿sí? Y donde la distancia, esta distancia, perdón que el dibujo esté un poquito chueco, esta distancia, le vamos a decir P, es igual a esta distancia. Esas dos distancias deben ser iguales, aunque el dibujito no lo sea, deben ser iguales, ¿sí? Este le vamos a llamar parámetro, ¿sí? Y esta línea se llama directriz, ¿ok? Ahora, aquí hay varias cosas, aquí hay una cosa muy interesante que debemos tomar en cuenta, y es la siguiente. Si yo tomo un punto P cualquiera con coordenadas X, Y de mi parábola, entonces esta distancia, la distancia que vamos a llamar punto foco, esta distancia debe ser igual a esta distancia, a la distancia de esta que hay entre este punto, que vamos a llamarlo un punto Q, que va a estar sobre mi P, la altura de P, vamos a ponerlo con signo negativo, porque está de este lado, con la misma Y, ¿sí? Y
que vamos a llamar, perdón, esta distancia va a ser PQ, ¿sí? O también vamos a llamarle, en atención a la directriz, PD, ¿sí? Estas dos distancias deben ser iguales siempre. Para cada punto que yo tome, esta distancia debe ser igual a esta. Esta a esta. ¿Sí? Deben ser iguales. Ok, ahora, aquí es claro lo que nos muestra nuestra parábola, una de sus propiedades, y vamos a utilizarla para determinar lo que viene siendo la ecuación para este caso, ¿sí? Para esta parábola. Ernesto, ¿tienes alguna pregunta? ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Dudas? Vamos a ver, ¿no? Sí, ahí está. Ok. Vamos a ver Los invito a suscribirse a mi canal. Voy a comenzar a cargar estos videos, estas sesiones sobre geometría analítica. ¿Sí? Ya tengo una lista de aritmética y una de álgebra. Después voy a comenzar, como les comentaba, una de cálculo. Bueno, ok. Ahora, tomando esto en cuenta, vamos a ver la ecuación que nos va a definir esta parábola. ¿Sí? Realmente, para poder definir una ecuación, yo necesito dos cosas que sean iguales. Y como ya les había comentado, la distancia, esta distancia de P a F, debe ser igual a esta distancia de P a D, ¿sí? La distancia de P a F debe ser igual a la distancia de P a D, ¿sí? Ok. ¿Cómo calculamos para empezar esta distancia? Bueno, aquí vamos a utilizar lo que es el teorema de Pitágoras, que es muy útil para calcular distancias entre dos puntos sobre un plano cartesiano. Recordemos que se llama plano cartesiano, ¿sí? Y nos dice que la distancia es igual a la raíz de la diferencia entre las x al cuadrado más la diferencia de las coordenadas y al cuadrado, ¿sí? Tomando esto en consideración, ¿sale? Vamos a ver, entonces nuestra distancia PF es igual a la raíz de x2, en este caso sería nuestra x del foco, menos
la x de p al cuadrado, ¿sí? Más cero, que tenemos acá, menos y al cuadrado. ¿Sí? Bueno, ahora, para PD es algo similar, es la raíz cuadrada de menos P menos X al cuadrado más Y de la directriz. Bueno, aquí nada más es esta misma Y. Menos Y al cuadrado. ¿Sí? Ok. Ahora. Como ya habíamos comentado, esta distancia es igual a esta. Entonces, este valor de menos P que tengo acá va a ser igual a este valor. XF va a ser igual a P. ¿Sí? Por esto que decíamos. Entonces, me queda de esta forma mi ecuación. PF es igual a la raíz de P menos X al cuadrado más 0 menos Y al cuadrado. ¿Sale? Y PD menos P menos X al cuadrado más Y menos Y, 0. ¿Sí? Ahora, igualamos estas dos porque dijimos que tenemos esto para poder encontrar la ecuación de nuestra parábola. Tenemos entonces que es la raíz de P menos X al cuadrado más, menos por menos es más, Y por Y cuadrada. Es igual a esta otra, la raíz de menos P menos X al cuadrado. ¿Sale? Elevamos al cuadrado ambos lados de la ecuación y nos queda P menos X al cuadrado más Y al cuadrado igual menos P menos X al cuadrado. ¿Sí? Por productos notables, tenemos aquí que sería P cuadrada menos 2px más x cuadrada más y cuadrada igual p cuadrada, menos por menos da más, 2px más x cuadrada. ¿Sí? ¿Preguntas hasta aquí? ¿Preguntas? Si nos damos cuenta, es un proceso algebraico ya bastante simple. Lo interesante era tener en cuenta los datos, las distancias de P, la igualdad entre las distancias PF y PD, que estamos en el vértice, que el vértice está en el origen, ¿sí? Y nuestro teorema. Bueno, voy a borrar esto. ¿Sí? Y voy a pasar mi ecuación. Esta ecuación ya la puedo yo ir simplificando. ¿Sí? Para empezar, tengo p cuadrada a ambos lados con el mismo signo. Entonces puedo quitarlas. Después,
tengo x cuadrada a ambos lados con el mismo signo. Procedo de la misma forma. Los dos están sumando, son iguales, entonces puedo hacer esto. Y me quedaría menos 2px más y al cuadrado igual a 2px. Este menos 2px está con esta y se están restando, lo paso de este lado sumando, me queda entonces y cuadrada igual 2px más 2px, y cuadrada es igual a 4px, ¿sí? Y esta es la ecuación que define mi parábola que se abre hacia la derecha con vértice en el origen, ¿sí? Bueno, este numerito es el que me define a qué distancia se encuentra mi foco del vértice y mi directriz del vértice, ¿sí? Ajá, Ernesto, sobre el teorema de Pitágoras, ¿qué duda hay? Aquí lo estamos usando, aquí lo mencionamos, para el cálculo de la distancia entre dos puntos. Ok. Bueno, lo que me plantea la pregunta, si nosotros tenemos esta ecuación, esta me indica que se abre hacia la derecha, con el vértice en el origen y con un foco a una distancia P, ¿sí? Entonces, si a mí me plantean una ecuación donde me dicen que y cuadrada es igual a 28x, ¿de aquí qué voy a sacar? Bueno, yo ya conozco esta ecuación, entonces lo único que tengo diferente es que es 4p, y aquí tengo 28, entonces 4p es igual a 28, p debe ser igual a 7. Entonces tengo yo de aquí el foco para este ejercicio, para este ejemplo, mi foco se encuentra en 7,0, mi directriz es la recta menos 7, ¿sí? Y aquí tengo ya datos de mi parábola. Sí, sí es el teorema de Pitágoras. ¿Sale? Bueno, teniendo esta ecuación ya vimos, yo puedo encontrar mi foco y mi directriz. ¿Sí? Ok. ¿Qué pasa si ahora mi parábola se abre hacia la izquierda? ¿Sí? Voy a borrar. Es un proceso similar. Dejamos esto, que es lo que tomamos en cuenta. Ahora decimos que mi parábola y x tiene su vértice en el origen. Voy a recorrerlo un poquito más. Vértice en el origen, de nuevo. ¿Sí? Tengo un foco que ahora es menos p con 0. Este es mi foco. Entonces tengo una directriz paralela al eje de las y a una distancia p, ¿sí? Y yo voy a tomar un punto cualquiera. Vamos a tomar ahora este, ¿sí?
este punto P que está en menos X, menos algún X, con menos algún Y, ¿sí? Y yo ya sé que estas distancias deben ser iguales, y tengo aquí mi punto D, entonces que va a ser el P con menos Y, ¿sí? Por lo que ya habíamos comentado sobre las características de la parábola. Ahora, vamos a ver. Nuevamente, mi punto P, distancia de P a F, es igual a la raíz, ¿sí? De aquí para acá, de menos P más X. El teorema dice menos X. Vamos por partes, más, tengo ahora que es de aquí para acá, menos Y, menos Y. ¿Sí? Al cuadrado. ¿Sale? Ok, aquí es menos Y al cuadrado. Siempre conviene hacer las cosas por partes, despacio, con calma, porque si no los cálculos podrían salir mal. Algún signo nos hubiéramos estado comiendo y no nos habría quedado. ¿Sí? Ok, ahora, de P a D, la distancia va a ser la raíz de... Perdón, aquí ya calculé de P a D. ¿Sí? Vamos por partes. Les decía, de P a D, mi punto P es menos X P menos ahí está, ¿sí? De P a D, es este. Ahora voy a calcular de P a F, ¿sale? Ahora sí, tengo menos P menos X al cuadrado, más, ahora tengo aquí cero menos Y al cuadrado. ¿Sí? Ok, ahora operamos. Tengo PD es igual P, menos por menos da más, X al cuadrado más, voy a cambiar estos, nada más para que nos quede más claro. ¿Sí? Menos Y, menos por menos da más, Y al cuadrado. Y PF es igual a la raíz de menos P, menos por menos da más, X al cuadrado, más, menos por menos da más, 0 más Y al cuadrado. ¿Sí? Nos quedan ecuaciones similares a las que teníamos, ahora las igualamos y tenemos raíz de menos P más X al cuadrado más Y cuadrada es igual a la raíz de P más X
al cuadrado más y menos y. Entonces ya no necesito eso. ¿Sí? Operamos de nuevo lo que está dentro. Podemos elevar de una vez ambos términos al cuadrado y me quedaría menos p más x al cuadrado más y cuadrada igual p más x al cuadrado. Resolvemos estos binomios. Me queda p cuadrada menos 2px más x cuadrada más y cuadrada igual p cuadrada más 2px más x cuadrada. ¿Sí? Reducimos, vamos reduciendo términos y haciendo nuestras transposiciones. Tengo p cuadrado con signo positivo y me queda esto. ¿Sí? Menos 2px más y cuadrada igual a 2px. Despejamos la y. ¿Sí? Voy a borrar aquí arriba. ¿Sale? Me queda y cuadrada igual a 2px, estás restando, pasa sumando, más 2px, y cuadrada es igual a 4px. ¿Sí? La anterior, la única diferencia ahora va a ser el valor de p. ¿Sí? Si nos damos cuenta, prácticamente es la misma ecuación de hace rato. ¿Sí? Y cuadrada es igual a 4px. ¿Sale? Entonces, si las dos ecuaciones son iguales, no importa para dónde se abra mi parábola, entonces P, si P es mayor que 0, entonces mi parábola, ¿para dónde se va a abrir? Dijimos que así. Si P menor que 0, entonces es así. ¿Sale? Siendo P igual ojo, ¿sí? Siendo P la distancia del vértice al foco. Si P es la distancia del vértice a la directriz, entonces es lo contrario, ¿sí? Si me dicen que mi directriz está a determinada distancia, entonces es al revés, ¿sí? ¿Preguntas? ¿Sí está claro? ¿Sí va quedando claro esto? Si después del tema todavía hay dudas, en los comentarios con mucho gusto pueden ponerlas, las voy a revisar y las voy a resolver. Igual también cuando suba el video al canal, ahí en los comentarios también pueden plantear sus dudas. ¿Sí, Ernesto? ¿Sí me sigues? Ok. Bueno, entonces ya vimos que dependiendo de P es para dónde se abre, hacia arriba o hacia abajo. ¿Sale? Ahora, ¿qué pasa si mi parábola es de esta forma?
¿sí? Nuevamente yo tengo mi vértice en el origen. Voy a abrirla más. Tengo una directriz que vale menos P, va hacia abajo. Por consiguiente, tengo un foco ubicado en 0, ahora es 0, con P, ¿sale? X y Y. Y entonces yo puedo tomar un punto cualquiera que va a estar en X con Y, ¿sí? Siguiendo lo mismo, el mismo procedimiento, tomando las mismas consideraciones, la igualdad de distancias, el teorema de Pitágoras para la distancia entre dos puntos, ¿sí? Vamos a plantear, voy a tratar de aprovechar más el pizarrón. Ok, la distancia de P a F. De P a F es la raíz de, vamos a tomar este menos este. 0 menos X al cuadrado más este menos este, P menos Y al cuadrado. ¿Sí? Y la distancia de P a D, este punto D, aquí voy a poner D igual a P, a menos P dijimos, que es toda mi directriz, entonces mi punto D, ¿sí? Aquí la D refiere a toda la directriz. Aquí la D va a referir al punto. Este punto va a ser paralelo a mi eje Y, entonces va a ser en Y también, va a ser en X, comparten la misma X, la diferencia es la Y, que aquí va a valer menos P, ¿sí? Ya ubiqué las cosas, ahora sí. De P a D, X menos X al cuadrado más este menos este, menos P menos Y al cuadrado. ¿Sí? Sale. Ya tengo mis dos. 0 menos X al cuadrado, pues es menos X al cuadrado, más P menos Y al cuadrado. Y de P a D, X menos X es 0. 0 al cuadrado es 0. Entonces nada más me queda menos P menos Y al cuadrado. ¿Sí? Ojo que aquí no estoy elevando al cuadrado y luego sacándole la raíz. Eso podría ser, eso es erróneo. ¿Sí? No nos va a servir. Por eso lo dejo ahorita de esta forma. Ahora, igualamos ambas ecuaciones y me queda la raíz de menos X al cuadrado más P menos Y al cuadrado es igual a la raíz de menos P menos Y al cuadrado. ¿Sí? Sale. Elevamos al cuadrado ambos términos, entonces me queda menos X al cuadrado más P menos Y al cuadrado igual a menos P menos Y al cuadrado. Menos por menos da más, X por X, X cuadrada. Resolvemos este, más es P cuadrada menos 2PY más Y cuadrada. Igual, resolvemos este,
2p cuadrada más 2py más y cuadrada. ¿Sí? Sale. Ahora, tengo p positivo en ambos lados y tengo y cuadrado en ambos lados. Este con este y este con este. ¿Sí? ¿Qué nos queda? Nuevamente nos queda algo similar a la ecuación anterior, solo que ahora resulta que es la x la que está al cuadrado y la y está acompañada de 2p. Este 2py está restando, pasa sumando. Entonces me queda 2py más 2py, x cuadrada es igual a 4py. ¿Sí? Nuevamente, este es la distancia de mi vértice al foco, de mi vértice a la directriz. ¿Sí? Y está multiplicado por 4 y aquí tengo mis puntos x, y que corresponden a este. ¿Sí? Y esta ecuación me dice que es una parábola que se abre hacia arriba o hacia abajo, dependiendo del valor que tenga yo acá. Y si lo que me dan es el foco, es la distancia del vértice al foco o el punto de la directriz, es hacia donde se abre. ¿Sí? Si me dicen que mi directriz está ubicada, si dicen directriz ubicada en -3, por ejemplo, y mi vértice está en el centro, mi directriz está hacia abajo, entonces se abre hacia arriba. Si mi directriz fuera 3, con el vértice en el centro, la directriz estaría aquí, entonces se abre hacia abajo. ¿Sí? ¿Claro todo esto? ¿Sí está claro? Porque ahora viene algo interesante. Si no hay dudas en estos razonamientos, aquí hay algo ahora interesante. Porque no siempre nos vamos a encontrar una parábola que tenga vértice en el origen. El vértice puede ubicarse en cualquier lugar. ¿Sí? ¿Sale? Mi vértice podría no estar en X y Y. Mi vértice podría estar en X más un valor y en Y más otro valor. ¿Sí? Y entonces mi directriz, que va a valer P, ¿sí? Puede ser que me den también, si me dan más un H, entonces siendo mi vértice y mi directriz desplazada de donde está el vértice sobre el mismo eje, entonces con esto yo sé que mi parábola o es así o es así. ¿Sí? Cualquiera de los dos casos. Así o así. ¿Sale? Si yo tengo mi directriz, que es un valor P, más este mismo valor, ¿sí? Más un desplazamiento que corresponde con este, ¿sí? Mi parábola va a ser así o así. ¿Sale? Vamos a ver qué sucede. ¿Sí? Vamos a considerar este vértice con una K distinta, con una K igual a 0. ¿Sí? Vértice va a ser X más H con Y más K. ¿Sale?
Vamos a dar una directriz que vamos a decir que sea P y vamos a darle las coordenadas P más H, ¿sí? Un punto de P más H con Y vértice, X vértice. Vamos a dar un punto XY, este sí no importa, con Y. Entonces, considerando este, ¿sí? Mi foco va a estar al otro lado. Menos P más H y va a estar en Y de mi vértice más K. ¿Sale? Bueno, ahora, siendo que K es 0, entonces mi vértice va a estar en X, en algún X del vértice más H, con Y de mi mismo vértice, este es un 0, entonces lo podemos quitar. El, el punto D, que va a estar sobre mi directriz, va a ser P más H con Y. Mi foco va a estar en menos P más H, al otro lado, Y, V, ¿sí? Y mi punto P va a ser X, Y. ¿Sale? Bueno, ahora de aquí, cuando nosotros vamos a resolver esto, nos va a dar una ecuación similar a las que teníamos, considerando ya los valores para los desplazamientos. ¿Sí? Van a ser muy similares. Lo que sí es importante, y eso lo vamos a tratar en, ¿les parece el día de mañana? En otra parte, en la segunda parte de parábolas, lo que viene siendo la ecuación general de la parábola. ¿Sí? Hay una ecuación. Esa ecuación es un poquito simpática, se las pongo aquí, vamos a ver de dónde sale, vamos a resolver algunos ejercicios el día de mañana. ¿Sí? Sería ax cuadrada más bxy más cy cuadrada más ex más, perdón, es b, ya me estoy comiendo el alfabeto, y más f igual a 0. ¿Sí? Ok, esta es la ecuación general de la parábola. Las condiciones es que b cuadrada menos 4ac debe ser igual a 0. ¿Sí? Y a y b no son nulos o 0 al mismo tiempo. ¿Sí? Preguntas de lo que les platiqué ahorita sobre la parábola, sobre cómo fueron que encontramos sus ecuaciones, dándonos la directriz, dándonos el foco y teniendo un punto. Ernesto, ¿alguna pregunta?
Perfecto. Ok. Entonces, ¿qué tal mañana? Hacemos otra transmisión para ver la segunda parte de parábolas, porque es un tema un poquito largo. Sí, estos temas ya son más extensos, ya requieren más de una sesión. ¿Sí? Y como decía, vemos esta ecuación, vemos cómo se trabaja con los desplazamientos y hacemos algunos ejercicios. ¿Sale? Bueno, pues que tengan buena tarde y nos vemos en la siguiente sesión.